Bien, vamos a comentar en esta media hora el capítulo 1 Vamos a comentar en esta media hora el capítulo 1 del libro que tenemos como bibliografía en la unidad 1 de la materia, del libro de Torres López, Economía Política. La idea es formular algunos interrogantes sobre el texto, las afirmaciones que están contenidas en el texto, y más que buscar respuestas, lo que vamos a hacer es dejar planteadas una serie de preguntas que sería muy bueno que ustedes registrasen para seguir reflexionando a lo largo de toda la materia. Bien, en primer lugar hace referencia al texto siempre hablando de la economía. Estamos en una etapa donde estamos dando vueltas alrededor de la economía ciencia, cómo se define, cuáles son sus corrientes de pensamiento. Y surge acá una cuestión que menciona el texto, que es la relación de la economía, tal cual la estamos analizando, con problemas, situaciones, problemas sociales que forman parte de la realidad cotidiana. El desempleo, la pobreza, la inflación, el descenso de la productividad, en la calidad de los trabajos, hasta los problemas, podemos ir expandiendo hasta incluir casi todos los problemas sociales. Entonces la pregunta es, ¿qué tan lejos o qué tan cerca están estos problemas sociales de lo que nosotros estamos estudiando en economía? Porque parece que hay un preconcepto que debemos revisar, dentro del cual la economía se parece a algo así como una ciencia exacta, donde, y debe estar desensibilizada y alejada de todo problema social interpretado tal como si fuese un juicio normativo. Es decir, entramos en otra afirmación también cuestionada y cuestionable, de que, bueno, la ciencia verdadera es positiva y no tiene juicios de valor. Se limita a los hechos, que es un tema muy complejo y muy importante que también lo vamos a seguir tratando en este estilo que le estamos dando al curso de ir formulando. Yo les decía en las otras grabaciones, ir armando como una especie, armando un rompecabezas con distintas piezas que vamos incorporando de a poco. Bueno, hablamos ya sobre el tema, digamos, sobre la economía, de qué se ocupa, y acá aparece Torres López con una forma de decirlo distinta, porque dice, la economía tiene que ver con cierto tipo de actividad. Recuerden que actividad es una palabra distinta a procesos sociales, como conversábamos en otros videos. Entonces me parece importante detenernos en esto de actividad, que es cuáles son las actividades o el conjunto de actividades que denomina así Torres López, y que incluso hasta podríamos decir actividad económica. Bien, y estamos dando un giro ahí hacia un abordaje distinto o particular de interpretación de esta ciencia, que es la vinculación de que la actividad económica tiene una orientación, son todo un conjunto de actividades sociales que se llevan adelante con el objetivo de abordar y satisfacer necesidades. Y ahí viene otra palabra que debemos registrar. Vamos a seguir trabajando y vamos a sumar distintos enfoques sobre esta cuestión de las necesidades. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades son los deseos
necesidades y deseos son lo mismo, hay distintos tipos y escalas de necesidades, las necesidades son netamente individuales, es decir, definidas por cada uno de nosotros, o, por ejemplo, la alimentación es una necesidad. Si la alimentación es una necesidad, entonces, independientemente de lo que yo piense o desee, se trata de una necesidad objetiva. En fin, podríamos seguir hablando de todo esto, pero esto es donde nos tenemos que ubicar. Entonces, alrededor de las necesidades aparece esta vinculación de la economía como un conjunto de actividades que están dirigidas a la satisfacción de necesidades. Y también se hace una asimilación de la idea de necesidad a una cuestión de tipo casi de cálculo, donde dice, bueno, ¿qué hay que hacer para satisfacer estas necesidades? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Y qué costos? Esta idea de que para satisfacer necesidades hay que incurrir en costos. Entonces, la economía se va transformando de pronto en algo así como una especie de ciencia o materia del cálculo, donde se calculan por un lado beneficios y por otro lado costos, por un lado ingresos, por otros gastos, algo así. Y bien, vamos a ver que esta, insistimos en la cátedra de que esta es una de las interpretaciones posibles y que va más bien en dirección a lo que denominamos la concepción ortodoxa, mainstream o neoclásica de lo que es la economía, opuesta y distinta a la visión de la economía como economía política, como un proceso social que tiene que ver con el desarrollo de nuestra especie. La otra cuestión que tiene que ver con la economía que ya hemos mencionado y que también menciona Torres López, es la vinculación con lo social, que vuelve a aparecer. Es decir, en esta cuestión de las necesidades, de que las actividades económicas son aquellas que están orientadas por el ánimo de satisfacer necesidades, aparece un elemento a considerar. ¿Qué sucede con el contexto social y político de estas actividades? Digamos, las diferencias económicas, las diferencias en los niveles de ingresos, las diferencias en la cantidad de riquezas de los distintos grupos o personas, ¿tienen que formar parte o no deben formar parte de la explicación de lo económico? Bien, ya vimos que en el caso de la economía política la respuesta es afirmativa y que las cuestiones, este tipo de cuestiones sociales o políticas vinculadas al poder o a las diferencias entre cada uno de nosotros como personas, deben incorporarse, deben ser tenidas en cuenta para entender la problemática de la economía. Bien, después toca Torres López otro punto que es muy, muy, muy importante, que es la relación. ¿Qué pasa cuando se ponen en marcha? Todavía Torres López no habla específicamente de producción, pero cuando está hablando de las actividades económicas se está refiriendo de alguna manera a la producción como una de las actividades económicas importantes. Queda pendiente, o centrales, queda pendiente la cuestión de si la orientación de la producción, la orientación de la actividad productiva, efectivamente está vinculada con la búsqueda de satisfacción de las necesidades de las personas. Ese es otro tema. Y él habla en este proceso, que es un proceso muy, muy complejo, de algo que es muy importante, que es
¿qué pasa en este proceso de producción, en esta actividad económica de producción? ¿Qué pasa con la relación entre el hombre como especie y la naturaleza? Entonces, ahí aparece una cuestión que es muy importante y que tiene que ver con todos los problemas ambientales, de cambio climático, de biocomportamiento, desde de los que van hasta el uso del glifosato en la producción agrícola. Es decir, todo eso está vinculado a esta gran cuestión, que es la relación que pasa cuando el hombre produce, el hombre como especie, produce. ¿Qué pasa con la naturaleza? Y acá este tema es muy importante porque hay una gran cantidad de literatura que desconoce o no aborda esta cuestión y que supone que los elementos que se cuentan en la naturaleza, que son necesarios en la naturaleza para producir, son ilimitados y están a disposición de nuestra especie. Entonces, con este criterio, el agua, que es necesaria e imprescindible para producir, el aire, que es necesario e imprescindible para producir, los fenómenos meteorológicos, son un dato externo que no alteran ni tampoco se ven alterados en ciertas y determinadas concepciones de la actividad económica. Sin embargo, cada vez más, las ideas se van inclinando hacia considerar que la relación compleja del hombre con la naturaleza en esta actividad económica de producción es precisamente, además de compleja, es muy importante y debe ser analizada. Hay una corriente de pensamiento que incluso tiene origen en Argentina, tuvo origen en la Argentina en la década del 70, en una institución muy importante que tenemos en Bariloche, la Fundación Bariloche, donde un gran economista, Héctor Segenovich, empezó a profundizar este tema y habló de los servicios ambientales. Entonces, alertó sobre esta realidad de que en muchos análisis económicos no se tiene en cuenta que para hacer agricultura necesitamos aire, que para hacer la mayor cantidad de actividades se necesita agua, que se necesitan regímenes de lluvia, utilización del suelo, aparece la cuestión de la tierra no es algo estático, la tierra, el suelo también es algo que se deteriora o que se mejora. ¿Qué pasa con la introducción en la naturaleza de elementos externos, como pueden ser los fertilizantes químicos? En fin, toda esta cuestión la dejamos planteada acá, la vamos a seguir trabajando y analizando, pero cuando Torres López menciona esta relación con la naturaleza, es necesario tener en cuenta de que se trata de un tema muy complejo y sobre el cual es muy interesante y hay mucho para estudiar. Existe, para ustedes que van a ser abogados, el tema del derecho ambiental está sustentado precisamente en la expresión jurídica, o pretende ser la expresión jurídica de toda esta problemática. Después hay otro tema que también muy importante y que tiene que ver con el conjunto de relaciones. Estábamos hablando, lo que hablamos recién en relación especie humana, hombre, naturaleza. Ahora, la otra gran pregunta es lo social. ¿Qué pasa con las relaciones entre los hombres en estas actividades económicas? Y ahí aparecen una cantidad de situaciones o de relaciones particulares que son mencionadas y que vamos a mencionar rápidamente y que son verdaderamente objetos de estudio de la economía. Una relación fundamental y que ustedes tienen que conocer y manejar economía para después poder manejar la cuestión jurídica son las relaciones de propiedad. Las relaciones de propiedad sobre las cosas, que están jurídicamente definidas. Las relaciones de propiedad están definidas por un determinado marco jurídico. ¿Cómo juega la propiedad en el proceso de producción? ¿Cómo juega la propiedad en los procesos de satisfacción de necesidades? Bien, después
bueno, ahí tenemos una relación social que si bien está de alguna manera determinada por un elemento exógeno jurídico, obviamente condiciona toda la actividad económica. Después ya hablamos del proceso productivo como el proceso fundamental que la economía focaliza, y tenemos ahí que obviamente el proceso de producción da lugar a complejas relaciones sociales. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se organizan las personas? ¿Cómo se organizan los hombres para producir? Y acá hay algo que debemos enfatizar, porque esto muchas veces parece desapercibido, pareciera o parece mal presentado de forma errónea, donde se observa o se dice que el proceso de producción es un proceso eminentemente técnico. Como si fuese una receta de cocina, donde a mí me dicen, yo leo y me dicen tanto, y le sale le sale un plato de ravioles o le sale una torta mil hojas. Bueno, el proceso de producción entendido como receta de cocina, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de una relación meramente técnica entre las cosas que necesito para producir y lo que voy a obtener. Si yo uso estos determinados insumos, voy a obtener estos productos o resultados. Insumos, productos, inputs, outputs, ingresos y salidas. Y a partir de ahí se establece una relación que es verdad, tiene un componente técnico fuerte, porque para producir determinadas cosas hay que llevar adelante determinadas tecnologías, que pueden ser diversas, que pueden ser más avanzadas, menos avanzadas. Pero básicamente estas relaciones tecnológicas se ubican en el marco de un conjunto de relaciones entre las personas que van a participar. ¿Cómo van a participar? ¿En qué carácter van a participar las distintas personas que forman parte de este proceso social? Bueno, vinculado con esto aparece enseguida la otra cuestión muy importante, que es la de la distribución. ¿Quién se queda con el producto? ¿Quién se queda con el resultado del proceso productivo? Fíjense ustedes que si nosotros miramos, por ejemplo, un artesano, observamos desde el punto de vista social una cosa muy significativa. El artesano es propietario de su producto. Es decir, cuando vamos a la plaza, ahí vemos una exposición de artesanía, vemos que cada uno de los artesanos está ofreciendo, es decir, vende lo que es. Pero la artesanía no es una forma, hay otras formas de producción que donde el destino de propiedad de lo que se produce está determinado por otros factores. Entonces, ahí hay una cuestión que la economía ha prestado muchísima atención, y es cómo se distribuye el producto. Una vez que está bien, la economía estudia la actividad de producción. ¿Cómo se distribuye el resultado de esa actividad? ¿Con qué criterio? ¿Cuáles son los criterios? Después aparece algo que también está presentado de una manera que exige comentarios, que es la actividad de consumo. Es decir, bueno, la economía se ocupa de un conjunto de actividades. Esas actividades están orientadas a satisfacer las necesidades. Entonces, ¿cómo se satisfacen las necesidades? A través de la producción de distintos productos, valga la redundancia, y la satisfacción viene cuando se consume. Y ahí aparece esta cuestión de la actividad de consumo como una actividad autosatisfactoria, es decir, consumimos para autosatisfacer. Bien, y en realidad esto también hay que revisarlo, y lo vamos a ir revisando a lo largo de la materia, porque consumo no equivale a satisfacer necesidades. Es más, hay consumos que son
deteriorantes de las necesidades. Por ejemplo, el consumo de drogas. ¿En qué sentido satisface una necesidad? La producción fíjense ustedes que en el sistema económico mundial hay la producción de armamentos y la producción de drogas tienen lugares predominantes, es decir, son de las cosas que más se producen. Armas y drogas de distinto tipo. ¿Qué necesidades satisface la producción? Si decimos que la producción está orientada para satisfacer necesidades, ¿cuáles son las necesidades que satisface la producción de armas? Bueno, vamos a ir avanzando sobre esto. Pero por otro lado, hay dos fenómenos vinculados al consumo que permanecen muchas veces, sobre todo en la teoría económica ortodoxa, aparecen menos explicados, que son la falta, la no cobertura de necesidades y la acumulación de productos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de no satisfacción de necesidades? Y fíjense ustedes que estaría bueno si ustedes googlean e investigan un poco los indicadores y los índices mundiales que tienen que ver con los datos de pobreza, los datos de desnutrición, los datos de falta de salud, mortalidad infantil, si podemos sumar una cantidad de datos que nos están indicando que hay una gran parte de la sociedad que no ve satisfechas sus necesidades. Entonces ahí aparece esta cuestión que debemos tener presente cuando leemos el texto de Torres López, que hablamos de consumo como diciendo, bueno, la sociedad de consumo, consumimos, está todo, se produce, se consume, está todo bien. No, en realidad hay un altísimo porcentaje de consumo. Gran parte de la actividad económica se orienta a satisfacer consumo y paradójicamente, al mismo tiempo, hay una gran cantidad de necesidades genuinas que no están satisfechas. Esto lo vamos a seguir, por supuesto, trabajando. Fíjense ustedes, en estos días de pandemia, una de las cosas que ha pasado es una caída en el consumo por la imposibilidad de tomar contacto. Pero de pronto, coméntenlo con su familia, coméntenlo con sus amigos, pero yo me doy cuenta que yo consumía este tipo de cosas y ahora que no las puedo consumir porque no puedo salir de mi casa, me doy cuenta que no son tan esenciales. Así que ahí tenemos un ejemplo de esta cuestión que estábamos hablando, esta contradicción entre consumo excesivo y falta de cobertura de necesidad. Después hablábamos nos faltaba completar el tema de la acumulación, y acá cerramos un poco más el ciclo. Cuando decimos cómo se distribuye lo que se produce, obviamente surge la pregunta, bueno, entonces, según cómo se distribuya, se habrá logrado el objetivo de cumplir o no con la satisfacción de necesidades. Pero resulta que a la vez tenemos, junto a el consumo, las necesidades insatisfechas, tenemos también enorme incremento de los indicadores de acumulación y concentración de riqueza. Si nosotros miramos los datos de la economía del mundo, que los vamos a ir revisando en los distintos videos, pero ustedes los pueden buscar, hay una organización que se llama Oxfam, OXFAM, yo se las recomiendo, y tiene un informe del año pasado, del 2019, muy bueno, donde explica cómo hay 20 y pico de personas, que son las personas más ricas del mundo, y da las referencias y los datos de cuánto es lo que tienen acumulado. Bien. Aparece otra cuestión que vamos a ir también, la vamos a ir dejando enunciada, pero la seguimos completando en los distintos, que es, ¿qué pasa con el carácter científico de la economía?
¿Qué debemos aprender en esta asignatura de economía política? ¿Cuál es nuestro objetivo al sentarnos acá? ¿Cuál es el objetivo de los estudiantes? ¿Cuál es el objetivo de la cátedra? ¿Cuál es el objetivo de la universidad? ¿Es la ciencia? Se supone que la formación de un universitario tiene que ver con transformación de nuestra personalidad, la de todos, para acumular conocimiento, no acumular, sí procesar conocimiento para ser personas distintas. Entonces, ahí hay que indagar un poco, entre, digamos, vamos a ir sumando elementos sobre qué dicen la bibliografía y los expertos sobre las ciencias sociales, cómo se define lo que es una ciencia en el campo de las ciencias sociales. Y finalmente, para ir aproximándonos a la última parte, hay dos cuestiones que señala Torres López que podemos sumar para entender un poco mejor. Y es, volviendo al tema de las necesidades, diferenciar entre necesidad y preferencia. ¿No? Una cosa es necesitar algo, desde un punto de vista quizás podríamos identificar la necesidad como algo más objetivo. Yo necesito alimentarme objetivamente, y la preferencia, asociarla a esta visión más subjetiva. No, bueno, pero yo prefiero comer comida chatarra, aunque esa comida chatarra no satisfaga verdaderamente mi necesidad de alimento. Entonces, como mucho, pero no satisfago mi necesidad. Consumo papas fritas, consumo conitos, consumo, pero no satisfago, no estoy bien nutrido y alimentado. Entonces ahí lo que yo prefiero a veces no tiene nada que ver con lo que se necesita. Y esta cuestión es importante de tener en cuenta. Y también, para ir finalizando, esta historia de ¿qué es un poco la pregunta básica de la economía política? O la pregunta que está implícita. Nosotros hemos hecho todo este recorrido y hemos dicho actividades económicas, hemos dicho actividad económica de producción, hemos dicho que la producción tiene un resultado. ¿Cómo se mide ese resultado? ¿Cómo se mide el resultado de las actividades económicas? Hay dos formas de medir. Cuando yo tengo, por ejemplo, un celular, ¿cómo mido el valor de este celular? ¿Tiene este celular un valor objetivo que está determinado por diferentes criterios que vamos a ir analizando? ¿O simplemente vale el valor que yo le otorgo, o tiene el valor que yo le otorgo desde el punto de vista de mi subjetividad? Entonces, puede suceder que desde el punto de vista objetivo, aparece un valor determinado para el celular que vamos a ir explorando. Y desde el punto de vista subjetivo puede haber gente que dice, no, yo odio los celulares. Para mí los celulares tienen utilidad negativa, es decir, no solamente no satisfacen ninguna necesidad, sino no solo que no los necesito, sino que al contrario, me producen un efecto negativo. Hay personas que los celulares, por ejemplo, los molestan. En ese caso se produce una relación compleja entre toda esta cuestión de consumo, necesidad. Y finalmente, ya cerramos, para ir enunciando, son temas que vamos a seguir profundizando. La otra palabra, o sea, dijimos palabras muy importantes. Dijimos la palabra actividad económica, dijimos la palabra necesidad, dijimos la palabra producción, dijimos la palabra utilidad, dijimos la palabra valor. Vamos a sumar una palabra esencial más, que es la palabra trabajo. Y que a veces, en ciertos enfoques tradicionales,
la palabra trabajo no se asocia a la economía. Y sin embargo, es fundamental para entender la economía. Bueno, esta es la parte de Torres López. Nos vemos.